¿Cómo están, amigos de redes sociales? Sean ustedes bienvenidos a la séptima edición, ya es la séptima ocasión que nos estamos reuniendo y que podemos platicar con ustedes del Rey de los Deportes. Bienvenidos al podcast La Butaca. Lo invitamos para que nos siga a través de las diferentes plataformas digitales. Así nos pueden encontrar La Butaca, el podcast, en YouTube, para que nos hagas llegar tu comentario y sigas nuestra página. Aparecemos en TikTok, en Facebook, en Spotify, en todas las plataformas digitales. Gracias de verdad por estar con nosotros. Repetimos, es la séptima ocasión que nos reunimos en La Butaca, el podcast. Fabricio Orías, Lurán Barraza, quien les habla, Jesús Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Lurán? Y a todos nuestros amables seguidores, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas madrugadas, según sea el uso horario en el que estén dándole play a esta emisión del podcast La Butaca, donde el día de hoy vamos a tener interesantes temas nostálgicos, temas pues de opinión actual con lo que está sucediendo con algunos equipos en las grandes ligas. Y octubre llega ya. Hay noticias del béisbol invernal también, que vamos a estar hablando más adelante. 3 temas centrales el día de hoy. Fernando Valenzuela, porque retiraron el número 34 en el estadio de los Dodgers. Vamos a hablar de los Yankees. Así, hay muchos fanáticos de los Yankees en México y también fuera de. Vamos a hablar también del torneo infantil que se va a jugar a finales de este mes de agosto en la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Cómo estás, Lurán? Un gusto saludarte. ¿Todo bien? Todo bien, Jesús. ¿Cómo nos fue la semana pasada? ¿Bien? No nos fue bien. No nos fue bien. No pasa nada, no pasa nada. El tema Pero es que nos había perdí ido toda bien. Claro, no se había ido Entonces ahí se está balanceando. El tema es que esta quincena me quedé sin activos por andar apostando a favor de No, los pero ya picks. te he hecho ganar. Sí, pero pues el 50%. No, Ahora me hizo más, perder ¿no? el 100%. Lleva 700, estás bateando para 700, ¿no? No, Sí. ya bajó su porcentaje. Muy bien. ¿Cómo estás, Lurán? Muy bien, Jesús. Fabricio, buenas tardes. Buenas tardes. Fabricio, ya se va a recuperar. Traigo unas Ah, pizzas. sí, traes hoy. Muy bien, muy bien. ¿De béisbol? De béisbol y de tenis. De béisbol y de tenis. Con tenis nos recuperamos. Sí. ¿Sí? Perfecto, me parece bien. Bueno, el pasado fin de semana, en el inicio del pasado fin de semana, se retiró el número 34, el mítico número 34 de Fernando Valenzuela, cuando durante muchas temporadas defendió a los Dodgers de Los Ángeles. De hecho, ese número, a raíz de que Fernando Valenzuela lo traía, pues muchos peloteros después de que él se retira han elegido ese número en diferentes organizaciones y ni se diga en el béisbol amateur. Es decir, yo quiero el número 34. ¿Por qué? Porque es el número de Fernando Valenzuela. Más allá de hablar de datos y estadísticas, que por supuesto vamos a estar repasando lo que hizo Fernando Valenzuela, vamos a hablar también de lo que representó para los latinos la Fernandomanía, lo que representó para el béisbol mexicano la Fernandomanía, lo que representó para el béisbol de nuestro país la carrera de Fernando Valenzuela. Yo coloco, y con esto abro, a Fernando Valenzuela, Julio César Chávez y Hugo Sánchez como los 3 deportistas más importantes en la historia de nuestro país. Fernando Valenzuela, Hugo Sánchez y Julio César Chávez. Hay un antes y un después de la historia que hicieron estos 3. Esa es para mí, una realidad. Fernando Valenzuela, ¿qué hay detrás de la historia de Fernando Valenzuela en cuanto a números, en cuanto a fenómeno, en cuanto a impacto social, mediático y todo lo que rodeó la carrera de Fernando Valenzuela, Fabricio? ¡Bravo, Fernando! Eres toro, basílica, mezquita, cactus y cera. Esas fueron las palabras con las que don Pedro el Mago Septién, que en paz descanse, lo catapultó en aquella Serie Mundial de 1981, cuando ganó ese 5º juego ante unos bravísimos Yankees de Nueva York. ¿Qué significó para el béisbol mexicano? Simple y sencillamente, el hombre que le abrió las puertas a los peloteros de este país para poder brillar dentro de las grandes ligas. Hay que decirlo, como bien lo comentabas, hay un antes y un después. Y el tema es que en Dodgers de Los Ángeles, en 1981, había un repudio por parte de la comunidad hispanohablante debido a que el estadio, justamente el Dodger Stadium, había sido construido en una zona que era de puros sectores mexicanos, de puras personas o nacidas en México, radicadas allá, o de hijos de padres mexicanos que ya vivían ahí, y que había un repudio por parte de ellos. Sin embargo,
con la llegada de Fernando Valenzuela, la historia cambió. Y cambió tanto que esto fue un fenómeno, Jesús, en todos los parques de béisbol donde Fernando estaba anunciado para lanzar. La comunidad latina abarrotaba los estadios solamente para ir a ver lanzar al gran toro de Choaquila. ¿En qué año naciste, Fabricio? En 1978. 78. ¿Tenías 12 años? ¿No? 2 años. Perdón, 2 años cuando él... Bueno, 1 año cuando lo firman. 1 año cuando lo firman. 2 años cuando él debuta. Y 3 años y cuando tenías lanzas. 12 años, 13 años cuando él deja de jugar para los Dodgers de Los Ángeles. Es correcto, Más o menos. 1990, 12 años. Es correcto. Jugó 17 temporadas. Ojo, el tema de sus números van más allá de lo que marca la estadística. Porque él tiene un récord de 173 ganados por 153 descalabros. Pero de esos 173 victorias que consiguió a lo largo de sus 17 años de carrera, tan solo 139 fueron vistiendo la franela de los Dodgers de Los Ángeles de 1981 a 1990. Perdón, Fabricio, Luram, yo no había nacido. Tú ni siquiera estabas en planes, pues no. Entonces, Fabricio es quien nos puede abrir un poco el panorama, que aunque él estaba chico todavía, pues ya se relacionaba con el béisbol. Desde muy temprana edad Fabricio se relacionó con el béisbol, y muchos de los que se hicieron amantes de este deporte en esa época fue gracias a Fernando Valenzuela. Sin embargo, el que no hayas nacido en esa época no significa que no conozcas algo del impacto que generó en su época y en su momento el gran Toro Valenzuela. ¿Qué significó para ti conocer la historia de Fernando Valenzuela, Luram, después de que te convertiste en apasionado de este deporte? Bueno, pues evidentemente yo no pude ver ningún juego en vivo, pero el escucharlo, Fernando, que todos los peloteros claro, lo mencionan, te hace querer conocer, aunque sea un poquito de su historia, ¿no? Hoy, investigando un poco más, el hecho de que en su primer año gana novato del año, gana el Cy Young, que además no se ha repetido esa hazaña, que un novato abra el juego inaugural, blanquea a los Astros de Houston, y de ahí, a partir de ahí, lo empiecen a seguir. Entonces, ese tipo de historias son las que pues hacen magia en este deporte, las que se te quedan grabadas. Y, por ejemplo, Fabricio, tú debes de recordar los últimos 3 outs, la Serie Mundial del 91. Dale Murphy, Dave Winfield, exactamente. Lou Piniella. El segundo out, recuerdo, el pelotero que ponchó a Valenzuela, Dave Winfield. Dave Winfield, así es, tenía un contrato de $20 millones. Cuando el lanzador, pues que era el Toro, había firmado por $45,000. Entonces, ese tipo de hazañas, sí, exactamente, sí. Son las que te impresionan. Sí, ahora, en un año se ganó el corazón de los latinos. Porque la historia de Fernando Valenzuela fue un mensaje para los latinos, no nada más para el béisbol, sino para los latinos, de decir, yo también puedo, yo también puedo soñar, yo también puedo lograr algo así. Porque realmente él acercó al béisbol, él acercó a los Dodgers a la comunidad latina. No nada más a un país, no nada más a México, sino en general a la comunidad latina. Y él se convirtió en un fenómeno. A pesar de que en ese momento no había, apenas comenzaban las transmisiones en vivo, no había redes sociales, no había lo que hoy existe. Y él se convirtió en un fenómeno. Después los juegos de Fernando Valenzuela se comenzaron a transmitir en México. Yo recuerdo, los transmitía Televisa, los transmitía el señor Sonia Alarcón, los transmitía Toño de Valdés, también estaba ahí, ¿no? Iba empezando Toño de Valdés. Y por supuesto el Mago Septién. El Mago Septién. El Mago Septién. Pero en México transmitían los juegos de Fernando Valenzuela. Imagínense el impacto. Para que un solo pelotero, un solo deportista, ¿no? Olvídense que sea beisbolista. Un solo deportista provoque que en su país, algo así como lo que hoy provoca Ohtani en Japón. Claro. En otra época y en otro momento, pero Fernando Valenzuela provocaba que en México transmitieran los juegos de los Dodgers. Por él nada más. Por él. Jesús, y aparte, las estaciones de radio también. Tú escuchabas aquí en Culiacán, no recuerdo qué estación era, honestamente, si era la XHBL,
Pero era un deleite escuchar a don Jaime Jarrín en aquellos años. Yo me sentaba a la radio cuando andábamos con mi papá en carretera o que íbamos a algún lugar. Y a mi papá siempre fue siempre ha sido fan del béisbol y un fanático de los Dodgers a raíz de Fernando Valenzuela. La Fernandomanía lo arropó y yo... Pero como a muchos, ¿no? Yo crecí junto con esa de hecho, él provocó idiosincrasia. Que muchos apasionados del béisbol en México se convirtieran en aficionados de los Dodgers. Sí, esa puede ser una historia mía. Yo soy fan y por eso vengo de azul, no precisamente que... Sí, supe que íbamos a hablar de Fernando Valenzuela y por eso. Disculpen usted. Me puse ad hoc. Entonces, la historia era que Fernando llegó a paralizar el país completo para escucharlo o verlo lanzar el día que le tocaba subir al montículo por parte de los Dodgers de Los Ángeles, fuera cual fuera el rival. Él siempre tenía esa gracia de poder reunir a las familias, a los amigos en los hogares para poder disfrutar de un juego de pelota con él arriba del montículo. Y eso, hasta el momento, yo creo que ningún país y ningún pelotero lo ha logrado. Solamente Fernando Valenzuela lo pudo hacer. Él logró cualquier cantidad de estadísticas positivas para un lanzador. Más allá de lo que decía el Uram, novato del año y Cy Young en la primera temporada. Ganó 2 anillos de Serie Mundial, 6 convocatorias al Juego de Estrellas, títulos de juegos ganados y cualquier cantidad de ponches, cualquier cantidad de juegos completos, porque era otra característica. Él fue el último lanzador con completar 20 juegos en una temporada. Hasta el momento, ningún lanzador, ni Justin Verlander, ni Mark Scherzer, ni Natalie Ovaldi, ningún tipo, ni Sandy Alcántara, que por cierto fue uno de los méritos que tuvo el año pasado para alzarse con el Cy Young. Sí, pero es otro béisbol. Ninguno es otro de béisbol, ellos. Fabricio Lurán. Antes era más común ver juegos completos. Y otro mucho tema más también, común. Hoy no. Por eso esas comparativas... A mí nunca me han gustado las comparaciones, pero entiendo que para mesas de análisis son muy comunes. Las comparativas que han hecho de Fernando Valenzuela con Julio César Urías, que son normales porque son 2 mexicanos, porque son 2 zurdos, porque son 2 en la misma organización. Pues obviamente son naturales las comparaciones, sin embargo son épocas distintas. El béisbol que se jugaba en aquella época es muy distinto al que se juega el día de hoy. Sí, tan distintas que en esa época, en esos 10 años, él lanzó 2,231 entradas. Y ese mismo año, esa misma década, Nolan Ryan, que era un tiralumbre, 2,031 entradas lanzadas. Él fue muy criticado y Tom Lasorda, que también lo acompaña en el jardín, con su número 2 retirado también, que es del grupo selecto ese de 12 jugadores. El tema es que Tom Lasorda fue muy criticado por la manera tan excesiva de utilizar al toro de Chihuahua. Sin embargo, él ya, con el paso de los años, se ha encargado de desmentir esa versión, diciendo que no, para nada. En ningún momento fue Tom Lasorda quien le exigió que tirara y tirara y tirara. Dice, él mismo lo dijo, por sus mismas palabras. Yo sabía que cada vez que tenía llamado al montículo, mi compromiso era iniciar un encuentro y terminarlo, porque para eso me había contratado el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Así de ese tamaño era la mentalidad y el trabajo de Fernando Valenzuela y el compromiso que tenía con su equipo y sobre todo con su afición. Él ganó 173 juegos. Y a pesar de eso... Ese es el dato duro en la carrera de Fernando Valenzuela. Pero de esos 173, 139 fueron en esos 10 años con los Dodgers de Los Ángeles. Imagínate. Jesús, mencionabas que desde tu punto de vista, las 3 máximas figuras del deporte nacional... Para mí sí. Toro, Julio César Chávez y Hugo Sánchez. Coinciden en la época, ¿no? Sí. En los 80s. Sí. Pero si tuvieras que ordenarlos, ¿qué orden le pones o qué jerarquía le das? Jerarquía. Híjole. Es una buena pregunta. No es sencilla de contestar. Yo me quedaría... Yo me quedaría... En su desempeño deportivo, sí, porque el impacto. Sí, porque yo creo que son cosas bien distintas, pues. La forma en la que tú te desempeñaste como deportista, porque, por ejemplo, Fernando Valenzuela no está en el Salón de la Fama. Ni va a estar. Ni va a estar en el Salón de la Fama. Entonces, si hacemos una comparativa deportiva con Hugo Sánchez, pues Hugo Sánchez ganó
campeonatos de goleo al por mayor en España. Y fue figura, seguramente, el club más importante del mundo. Sí. Pero si hablamos de Julio César Chávez fue el mejor en todo, en diferentes categorías, está en el Salón de la Fama y es reconocido y seguirá siendo reconocido a nivel mundial. Si yo lo pongo en escalones de impacto, más allá del tema deportivo, pondría como primero a Julio César Chávez. Ok. Como segundo a Fernando Valenzuela y como tercero a Hugo Sánchez. Me parece injusto numerarlo, pero Luram ya me comprometió, entonces lo estoy haciendo. Fabricio. Yo dejo primero a Fernando Valenzuela. No, pues eso no tengo ninguna duda que lo ibas a hacer. Por un tema tan sencillo. No, pero el impacto mediático de Julio César Chávez no lo ha tenido ningún deportista. No, definitivamente. Y mis respetos para el señor porque también hay un parteaguas en el boxeo, un antes y un después con él. Con él llegaron las bolsas... Con él llegaron las bolsas millonarias para los peleadores mexicanos, ¿no? Con él llegaron los pay-per-view, con él llegaron los contratos. Un fenómeno. Y con ello, gracias a Julio César Chávez, Saúl El Canelo Álvarez es lo que es a través de la mercadotecnia. Así. Entonces, pero no nos vamos a desvirtuar. ¿Por qué lo doy? Porque para que Dodger de Los Ángeles te haya tomado en cuenta para retirarte el número, cuando una de sus reglas no escritas es que para que tengas el mítico número retirado tengas que ser inducido al Salón de la Fama, eso quiere decir que el tipo está en otro nivel y que desgraciadamente el béisbol de las grandes ligas está tomando en cuenta más las estadísticas que el impacto social que generó, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino en todo el mundo donde se mueve el béisbol. Es el único número retirado que no está en el Salón de la Fama. Dentro de los Dodgers de Los Ángeles. Pero él está en el Salón de la Fama de los Dodgers. Sí, él está dentro del Salón de la Fama de los Dodgers. Sí, ahora, Teodoro Higueras también está en el Salón de la Fama de cerveceros. Pero yo me tocó ver el evento el viernes de la semana pasada y yo lo coloco el evento que sucedió en Los Ángeles como uno de los eventos más importantes para el béisbol en los últimos años, como uno de los momentos más importantes para el béisbol mexicano de los últimos años. O sea, que una organización de grandes ligas retire un número de un pelotero mexicano, muchos dirán, bueno, si no está en el Salón de la Fama es porque no tiene los números para estar en el Salón de la Fama. Porque el Salón de la Fama quizá no se fija tanto en impactos mediáticos, sino en números nada más. Ahí son más fríos. Aquí hay otros factores que tomar en cuenta. Sin embargo... Aquí les dio 2 anillos de Serie Mundial. Y en uno de ellos fue extremadamente protagonista. Y después te vas con los premios individuales del Cy Young, Novato del Año y todo lo demás. Ganador de bat de plata. Como integrante de la organización, sí puso números para hacer un elemento destacado. Yo no sé si para ser alguien del número retirado, al final los que toman la decisión y los que se fijan en los parámetros son ellos, pero el impacto que generó, además de los números, te da para el logro obtenido. Por eso yo lo considero como uno de los momentos más importantes. Fue muy emotivo ver. Y además que yo digo, no tengo el gusto de conocer a Fernando Valenzuela, lo he visto en eventos privados. Yo recuerdo que en Culiacán hubo en alguna ocasión los mexicanos... El Baseball Charity. Sí, que los mexicanos que jugaron grandes ligas, la mayoría estuvo aquí, sino prácticamente todos los que podían estar en ese momento. Y ahí me tocó verlo de cerca y es un tipo frío. No es muy expresivo Fernando Valenzuela. Entonces, si tú viste el evento, si tuviste la oportunidad de verlo, si no está en redes sociales... pues él no es nada expresivo. O sea, el estadio lo estaba ovacionando, la afición estaba encima de él y él ni sonreía. O sea, realmente es poco expresivo Fernando, que no quiere decir que sea mala persona o buena persona, son cosas distintas, pero él es poco expresivo ante situaciones que quizá él ya vivió de joven, pero que ahora lo ve de una manera diferente. Él tenía 19, 20 años y ya era famoso. Sin embargo, tiene una delicadeza. Cualquier aficionado que se le acerca no le niega el autógrafo, no le niega la foto, no le niega el saludo. Y creo que eso... pocos peloteros, hoy en día, incluso peloteros de primera fuerza, se sienten hasta inalcanzables. Y el señorón ese, a ningún muchacho, a ningún peloterito... Yo me tocó presenciar algunas actividades en algún momento cuando también la academia
esta academia CONADE que en su momento vinieron aquí a Culiacán, que la venía encabezando Ismael el Rocket Valdés. Sí, claro, lo recuerdo. Y en ese tiempo también trajeron a Fernando Valenzuela para dar clínicas de picheo. Y el señorón se daba el tiempo para saludar a cada uno de los pequeñines, para darles el autógrafo, para tomarse la foto con ellos. Y otros peloteros que pues ni siquiera llegaron a jugar sucursales y, híjole, la verdad daban pena ajena. Y luego él, ya jugando para los Padres, él fue el abridor por San Diego en el primer juego oficial de temporada regular en México. Donde ganaron, por cierto, con 4 cuadrangulares. Sí, ganaron ese juego, lo abre Fernando Valenzuela, lo gana Fernando Valenzuela. Fue en Monterrey ese juego. Fue en Monterrey. Los primeros juegos de temporada regular en Grandes Ligas fueron precisamente en Monterrey. Ya después, obviamente, la Ciudad de México se fue involucrando, pero Fernando Valenzuela fue el abridor del primer juego oficial en México. ¿Qué año? De Grandes Ligas, 96. 97. 97. Bueno, pues entonces le fallé por un año, pero estaba entre esa época. Espero no te estés equivocando, Fabricio, si no... Como que me llamo Marco Fabricio. Yo les quiero preguntar. Bueno, definitivamente sabemos que no va a entrar al Salón de la Fama. Pero no, espérame, no estés tan seguro, porque el comité elector, también hay un comité de veteranos que en algún momento pueden votarlo, porque así fue como entró Orestes Mine Miñoso, así fue como entró Tony Oliva. Y si tú miras los números de ellos, no son muy lejanos, aunque ellos eran ofensivos, pero no son muy lejanos ni muy disparatados a lo que Fernando Valenzuela hizo. Fernando Valenzuela tiene números para estar en el Salón de la Fama, Mauricio. Vuelvo a repetir. Estadísticamente no. Ok, ya. No, pero por el impacto. Ok. Por el impacto pero que él generó. ¿Pero el Salón de la Fama no mide el impacto o sí lo mide? No, pero el comité de veteranos puede hacer una moción. Ok. Entonces, el comité de veteranos en algún momento puede decir, no, oye, está bien, Fernando Valenzuela... No te enojes. No me enojo, me apasiona. Bueno, okay. El caso es que ellos en algún momento, el comité de veteranos, pueden tomarlo en cuenta y por qué no pensar, oye, si ya el equipo de Dyers le ha retirado el número, cuando ellos tienen una regla muy estricta de que solamente peloteros inducidos al Salón de la Fama pueden estar con ese privilegio, pues ¿por qué no veo por qué la necesidad de no darle la oportunidad de poder ser inducido? Oye, tienen a Pee Wee Reese, el número 1, a Tom Lasorda, Sandy Koufax, Jim Gillian, Walter Alston, Don Drysdale y pues los demás, pues ahí luego se los comento. Pero son 12. Y de los 12, él es el único que no está inducido al Salón de la Fama. Es algo complicado que suceda. Hill Hoods. Honestamente es algo complicado que suceda. Sí, es complicado, pero no imposible. Es algo complicado que suceda porque ya te tienes que basar en cuestiones que no están en los números. Que no es tan frío, pues, en cuanto a estadísticas se refiere. Fíjate que yo relaciono mucho el poblado de donde es... Choaquila, de donde es Fernando Valenzuela, a lo que le pasó a María del Rosario Espinosa. Definitivamente. Porque antes de Fernando Valenzuela, yo no creo que haya habido una persona, más allá de los que vivían ahí, que conociera ese poblado de Navojoa. Ese poblado es un poblado chiquito de Navojoa, Sonora, que a raíz de conocer la historia, todos, de Fernando Valenzuela, pues se conoció la historia de este pueblo. Lo mismo le pasó a María del Rosario. María del Rosario es taekwondoín sinaloense. Ella es de un poblado de Guasave que se llama La Brecha. Campo pesquero. Un campo pesquero que tampoco conocía a nadie. Entonces, a raíz de la historia de María del Rosario Espinosa, que se convirtió 3 veces medallista olímpica, pues se conoció la historia y se conoció el entorno de La Brecha. Entonces, yo relaciono mucho las historias de Fernando y de María, no por hacer una comparativa deportiva, no, sino por los poblados de donde son ellos, que eran desconocidos y que a raíz de su historia comenzaron a ser populares y a ser conocidos, ¿no? Ahora, otra cosa que también llega a marcar. La inspiración para los mexicanos de que un jugador que viene de un pueblo recóndito del estado de Sonora, de la zona sur del estado de Sonora, pueda alcanzar de una manera fenomenal el sueño americano. Sí. Entonces, esa es una parte también. Y tanto impacto causó. Bueno, es que para que algo genere impacto tiene que haber historia. Sí, y tanto impacto causó que hasta fue parte de comerciales, y para que entre dentro de las cadenas televisivas en los Estados Unidos un latino, un mexicano que no habla, hasta ese momento no hablaba absolutamente nada de inglés, que todo se lo tenían que traducir, y para que lo hayan
convocado a grabar spot publicitarios de cereales y de otras cosas, y también el tema de que haya salido en series como la de Patrulla Motorizada, esta donde salía Poncharelo y todos esos motorizados de los años de la década de los 80s, donde también incluso Tom La Sorda sale detenido, ¿no?, por uno de los patrulleros ahí y viene calzando la chamarra de Fernando Valenzuela con el número 34 y aparece la figura de Tom La Sorda ahí, ¿no? Entonces, todo ese argot publicitario que se generó alrededor de él fue parte de toda esa revolución que generó como jugador y como figura dentro y fuera del terreno de juego, por lo que representó para la comunidad de Los Ángeles. Aunque usted no lo crea, hay quien no valora en estadísticas generales los números de Fernando Valenzuela. No los premios individuales, que obviamente eso se valora, sino en estadísticas generales. Hay quien piensa, porque lo he leído en redes sociales, que se retiró el número 34 por su impacto mediático y no tanto por sus números, que puede ser entronizado al Salón de la Fama por su impacto mediático, no por sus números. Entonces, yo sí creo, lo he leído, aunque usted no lo crea, yo sí creo que más allá de que si es el mejor o no es el mejor, o es de los 10 mejores o no es de los 10 mejores, eso es irrelevante para la historia de Fernando y lo que alcanzó a lograr y lo que hizo en tan poco tiempo, ganando muy poca plata a diferencia de los que tenía enfrente. O sea, es realmente loable lo que hizo alguien que venía de la nada y que en su primer año, nada más el que tu carta de presentación sea que en tu primer año ganaste un Cy Young y novato del año. ¿Qué más quieres? Sí. Pero pasa que en términos generales, ya cuando te vas a la estadística general, a su efectividad general, a sus juegos ganados, a sus ponches recetados, etcétera, etcétera, quizá haya quien no le dé el valor para reconocimientos individuales contra los monstruos de las mayores. No creo que no sea darle el valor, sino pues poner en la mesa los números y ser frío, pues. Interpretarlos como tal, exactamente. Bueno. Fíjate, esas 139 victorias en esa década fue la cuarta con los Dodgers. Fue la mejor cifra de juegos ganados, solamente detrás de las 161 victorias de Jack Morris, que en ese entonces militaba con el conjunto de los Mellizos de Minnesota. Bo Welch, que estaba en ese entonces con el conjunto de los Atléticos de Oakland, 150. Y en el caso de el tercer, no recuerdo el nombre del tercer lanzador, pero eran 141 victorias por las 139. O sea, prácticamente estuvo a 2 triunfos de estar en el sitio número 3 en esa década. Y su porcentaje de efectividad fue el 7º mejor de toda la liga, detrás del número 1, que era Dwight Gooden, y del número 2, que era Roger Clemens, que era de 2.84. Sin embargo, Clemens había debutado en 1984. Me gustó cómo abrió la parte Fabricio Urias sobre Fernando Valenzuela. ¿No les gustó cómo abrió cuando comenzó el tema de Fernando? ¿Podemos cerrar con eso? Con la narración del mago. ¿Podemos cerrar con eso, Fabricio? Antes de cerrar. Claro que sí. El tema Fernando. Antes de cerrar, yo quiero preguntarle algo a Fabricio. Dímelo. Y va Fabricio dirigido especialmente porque fue quien vivió la Fernandomanía. Fabricio, ¿qué tenía Fernando que conectó tanto con el pueblo? Y son 2 preguntas en una. ¿Por qué no se ha repetido con otro pelotero mexicano? Buena pregunta. ¿Qué tenía Fernando que logró conectar con la afición? Pues muy sencillo. Era el pelotero mexicano que venía de la nada y que llegó para triunfar en un país donde los poderosos eran los norteamericanos. Y lo vuelvo a repetir, este juego está creado para el jugador norteamericano, hecho para ellos. Y que un mexicano haya irrumpido de esa manera es algo fenomenal. Agrégale otra cosa, sin verlo, para tú poder conectar con la gente en la época de los 80s, de los 70s, de los 90s, es lo mismo. Para tú poder conectar con la gente en cualquier época necesitas tener ese feeling, esa empatía, esa sangre liviana, ese poder, y además de tener una historia que te respalde. Y pues. algo, un aderezo especial, Jesús y Lurán. El deleite de las crónicas de nuestros cronistas de esas épocas. O sea, también Jorge el Sony Alarcón. Sumó a eso, pues. Pedro el Mago Septién y Toño de Valdés, que en esos momentos iba
iniciando su carrera como periodista y que hoy es lo que conocemos alrededor del béisbol y de todos los deportes habidos y por haber en el mundo. Entonces, tú vas a cerrar la parte de Fernando Valenzuela. Adelante, adelante, Fabricio. 3-2. ¡Bravo, Fernando! Eres toro. Eres basílica, mezquita, cactus, cera. Tu brazo, un pincel de poemas. Y tu alma llena de luz que irradia desde el cielo. Palabras míticas de don Pedro el Mago Septién, después de haber lanzado 149 disparos al home en el quinto juego de la Serie Mundial, donde Fernando Valenzuela venció a los Yankees de Nueva York para coronarse como campeón en 1981. Wow. Ahí está. Bueno, ahora, definitivamente, él lanzó un sin hit ni carrera, ¿no lo habíamos comentado ya? No lo comentamos. Pero él lanzó un sin hit ni carrera. Él lo lanzó. Ahí tengo una laguna yo. Ahí tengo una laguna. No recuerdo si fue con Padres de San Diego o con los mismos Dodgers de Los Ángeles. Honestamente se los digo. Pues fue... El sin hit fue con Dodgers. Fue con Dodgers. Sí. Ok. Porque yo sí tenía el 90, registro. ¿no? No recuerdo en qué año, pero fue con Dodgers. Porque el 90, yo sí si tenía no el registro de que aquí en México había lanzado un sin hit ni carrera con los Mayos de Navojoa y donde Juan Treviño era el receptor de ese equipo. Juan Treviño, el único receptor que ha recibido 4 juegos sin hit ni carreras. Fue en 1990. Ok. Fue en 1990. Su último año entonces, ¿no? Su último año. Y de ahí empezó un trajinar y un... Jugó con Orioles, Baltimore, Filadelfia, Philly, San Diego, San Luis. San Luis fue su última casaca. Muy bien, vamos a hablar de los Yankees de Nueva York. ¡Wow! ¡Qué contraste! De hablar de un equipo verdaderamente se cayó el arma de Fabricio. Fíjate, hasta él se cimbró, hasta mi bastón guía se cimbró al escuchar los Yankees. Los Yankees de Nueva York. Hay muchos aficionados a los Yankees. Yankees. Ahora, los Yankees de Nueva York es una de las organizaciones deportivas más importantes del planeta. O sea, tú comparas a los Yankees con el Real Madrid, tú comparas a los Yankees con los Lakers de Los Ángeles, con los Patriotas de con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es de las franquicias. Con las Águilas de la América. Fabricio no era tampoco no era jugarle broma, pues. No a las poderosísimas Águilas de la América, por Dios, hombre. Pero sí, los Yankees es de las organizaciones más importantes del planeta. O sea, lo que pasa con ellos siempre es tema de conversación. Yo les voy a hacer una pregunta. Yo soy de los que piensa que cuando algo anda bien o algo anda mal, no es por una sola razón. Son muchos los factores que te hacen llegar al éxito o son muchos los factores que te hacen caer en una crisis. No es una sola razón. Sin embargo, hay que darle orden de importancia a esos factores. Hay algunos factores que tienen más relevancia que otros. Para ustedes, ¿cuáles son los factores más relevantes que han colocado a Yankees en una crisis? Porque lo es. Una crisis, lo que está viviendo la organización, una crisis deportiva. ¿Cuáles son los factores más importantes en la presente temporada que han metido a los Yankees en una crisis? Fabricio. La primera, el no tener una rotación definida y tener una severa crisis existencial alrededor de esa rotación de abridores, donde se mencionó mucho a Luis Severino, al caso de Domingo Germán, el caso de Néstor Cortés, de Carlos Rodón. Entonces, los abridores como el factor 1. Como el factor 1 y también la gran ausencia de Giancarlo Stanton, que no ha estado al 100% y que no ha sido, desde que llegó a los Yankees de Nueva York, el pelotero que esperaba la organización para esa franela. Y el tema de la baja de juego por la lesión de Aaron Judge. Son muchos factores, no solamente es uno en específico. No, claro, por eso yo decía, sí. ¿Cuáles son los que más destacan ustedes? Yo destaco esos, amén de que cuando te metes en mala racha, pues ni cómo salir de ella, o sea, estás en mala racha y todavía te sigues metiendo en más malas rachas por las situaciones extra béisbol que ya hemos documentado en medios de comunicación por parte de este conjunto, ¿no? Además de otros temas extra béisbol, como el caso de uno de los lanzadores relevistas que fue encontrado con brea en la gorra y que fue suspendido. No, y luego lo de Domingo. Y luego lo de Domingo Germán, que las cervecitas están muy buenas después del juego.
Entonces, él está pasando por un problema eso es muy serio y muy delicado. Eso es muy serio. Cuando tú tienes un problema de ansiedad, híjole, la verdad que es bastante difícil poder salir, y cuando llegas a confrontar a tus compañeros dentro del clubhouse, eso se vuelve todavía más pesado. Nos podemos pasar horas y horas y horas hablando de los factores que han metido Yankees aquí, porque no es un tema del 2023, es un tema que ya vienen arrastrando. ¿Cuáles son los factores que tú colocas, Luram, como los principales que han metido a Yankees acá? Yo creo que esto viene desde arriba, desde la gerencia, desde los malos contratos, las malas tomas de decisiones. ¿Qué pasó, Fabricio? ¿Te asustaste? Malos contratos. Híjole, pues si todos prácticamente pueden ser All-Star o pueden ser parte de la selección nacional de los Estados Unidos. O que no han funcionado esos contratos. Más bien que no han funcionado, porque malos contratos no han sido. Si alguien ha abierto la chequera en este mundo del béisbol de las grandes ligas, son los Yankees de Nueva York. Ajá. $80 Aaron Hicks. ¿Dónde está? Josh Donaldson, Anthony Rizzo. ¿Qué? O sea... Pues sí, pero son peloteros que cobran y cobran bien. Sí, pero Luram no creo que se esté refiriendo, por lo que lo entiendo, a la lana, sino al rendimiento por la lana que te pagan, pues. Exactamente, no. O sea, como bien dice Fabricio, de que sueltan los billetes, los sueltan. Pero pareciera que los sueltan por soltar y no hay un análisis previo. No trabajan sus granjas. Por estar en playoff presentes, tampoco tienen buena posición en el draft. Entonces se le ha juntado muchas cosas. Ahorita es un desastre. No tienen rotación. Nomás Gerrit Cole. Que se salva de la quema con 10-3 en ganados y perdidos y su efectividad de 2.71. Sí, candidato al Cy Young, y parece ser que lo va a ganar. Pero no más. Gerrit Cole y Aaron Judge. Yankees depende demasiado de Aaron Judge. Ningún equipo de béisbol puede depender tanto de un pelotero. Ni siquiera Angels depende tanto de Ohtani. Sí, ahora, pero hay peloteros que generan influencia en el grupo. Y él es uno de ellos. Sí. O sea, la pérdida de Aaron Judge, yo lo metería en la lista como uno de los factores que han influido a la caída de este equipo 2023. No, sí. Yo no lo pondría como el uno, pero sí lo pondría en la lista de factores. Porque otro de los factores son las lesiones. El cuerpo médico en general. Las lesiones ha sido también otro de los factores que han mermado a esta organización. Es un hospital ese equipo. Sí. O sea, esa es una realidad. Ahora, también hay que entender, bueno, al menos yo lo veo desde esta perspectiva. Todos los clubes en el mundo atraviesan por crisis, atraviesan por situaciones, por malas rachas, por malos momentos. Y hay rompimientos en esas malas rachas. Es decir, hay momentos de quiebre que les llaman ellos, cuando ya llegamos a como que ya derramó la gota el vaso, o ya llegó la gota que derramó el vaso, o ya llegó el momento del declive donde hay un break, hay un rompimiento y decimos, ¿ahora qué hacemos? Porque les pasó en los 90s. Le pasó en los finales de los 80s, principios de los 90s, en el 95, que fue una de las rachas más o menos similares a la que están teniendo en la actualidad, con récord perdedor hasta el mes de agosto. Ese año es campeón, si no me equivoco, Bravos de Atlanta. Ahí llega como un rompimiento en la organización de los Yankees. Ese año suben a Derek Jeter, en el 95. Y en el 96, ellos quedan campeones. No estoy diciendo que van a quedar campeones en el 2024, porque hay una diferencia enorme. En aquella generación, ellos tenían 4 o 5 prospectos, entre los que estaba Derek Jeter, Mariano Rivera, Jorge Posada, Andy Pettitte. Estaban 4 o 5 prospectos importantes para subir, que los terminaron subiendo y los agregaron a los ya veteranos que traen en esa organización. David Cone. Y que terminaron siendo campeones en el 96. Una época donde no eran favoritos y que terminaron ganando. Yo no sé si este año sea el año del rompimiento en la crisis de los Yankees, que tienen 14 años sin ganar una serie mundial. Sin embargo, me queda claro que esta campaña sí les dejará mensajes grandes de las malas decisiones que están tomando desde la oficina. Porque hay otro factor a tomar en cuenta cuando juegas para los Yankees de Nueva York. La ciudad, la plaza, la organización, el nombre, la casaca. No cualquiera está listo para jugar en Nueva York. No cualquiera está listo para jugar con los Yankees. Así es que yo creo que ese es otro de los factores a enumerar en la lista de los que no han estado preparados, aún y que ganen mucha plata,
no han estado preparados para jugar con los Yankees. Porque incluso hay peloteros que se han metido en problemas con la afición porque no han soportado la presión. No la han soportado. Pregúntale a Luis Ignacio Ayala, Antonio El Cañón Osuna, Esteban Loaiza, Ramiro Peña, Alfredo Aceves. El domingo sucedió algo que puede ser como un rompimiento a las crisis de una organización. La forma en la que perdieron el domingo contra Miami, Marlins, que iban ganando 7-3 y terminaron perdiendo 8-7. Después hay una declaración de Cole donde casi rompen llanto después de ese juego. Entonces, han sucedido situaciones que yo no sé si esta organización ya haya... Algo está pasando, algo estamos haciendo. Sí, ahorita que estás mencionando este caso, un factor que yo agregaría por la cual está atravesando la crisis es por el mal manejo que ha tenido Aaron Boone, sobre todo con... Bueno, es que no tiene ni siquiera bullpen, ¿no? Hay que agregar eso también. No tiene bullpen, no tiene cerrador, no tiene nada de pitchers. Y hay un departamento clave que no estamos tomando en cuenta y que también es bien importante dentro de la estrategia del béisbol. ¿Cuál? La fractura en la muñeca de José Treviño, el receptor titular del equipo, el mexicano, también ha sido una pieza fundamental para que este equipo venga a la debacle. Por eso fue la salida de Gary Sánchez del equipo. Sí. Porque le dieron la oportunidad a José Treviño y a final de cuentas él supo responder. Y recuerden que el año pasado él fue el jugador sustituto por primera ocasión en la historia, aunque no nacido en México, pero 2 mexicanos estuvieron detrás del plato en la Liga Americana. Los Yankees son lugar 21 en bateo colectivo. De 30. Con una de las artillerías más temidas en todo el béisbol de las grandes 21 ligas, en ¿no? bateo colectivo. Y estaba revisando las estadísticas de los referentes del equipo. Nadie produce 50 carreras, nadie batea arriba de 270. Entiendo que lo de Aaron Judge pues es influencia. Bueno, salvo Aaron Judge, que es el único que realmente se cuece aparte. Pero nadie produce más de 50, nadie batea arriba de 270, 280. Nadie ha conectado más de 30 cuadrangulares. Digo que igual no es cosa sencilla, pues, pero hablas de los monstruos y las figuras que están ahí, pues. Pero son apodados los bombarderos del Bronx. Ah, bueno, pero eso es por un comentario mítico, ¿no? Sí, de que viene de Baby Ruth, Lou Gehrig, Mickey Mantle. Sí. Fíjate, y revisé otro dato de la influencia que tiene un pelotero en una organización. El 4 de junio, en la serie Yankees-Dodgers, se lesionó Aaron Judge. El 7 de junio lo ponen en la lista de lesionados. Durante la ausencia de Aaron Judge, el récord de los Yankees es de 23 ganados, 35 perdidos. Récord negativo. Pero eso vale madre, como decimos. Después del Juego de Estrellas, el equipo ha ganado 11 juegos y ha perdido 23. También vale. O sea, si comparamos la ausencia de Aaron Judge, algo sucedió con el equipo después del Juego de Estrellas. Después del Juego de Estrellas, su récord es de 11-23. Y después de la lesión de Aaron Judge, de 23-35, que él ya regresó, ¿no? Él ya regresó. Y dicho por las agencias de noticias que hay en Nueva York, no va a ser necesaria la operación, que esa era una duda. Sin embargo, el equipo le ha ido mal en todos los sentidos. Repetimos, mucho los factores, desde la toma de decisiones, la presión de los medios, que en Nueva York de repente no abordamos mucho, pero la presión es fuerte ahí. No saber jugar en Nueva York, no poder jugar ahí, no aguantar la presión de la afición, no estar listos, cambiar la forma en la toma de decisiones, porque históricamente Yankees no es una organización que tenga tantos prospectos en su lista. O sea, ellos compran como ahora muchas otras organizaciones. No son los Bravos de Atlanta, pues. No tienen granja buena, pues. Exacto. Pero ¿por qué no la tienen? Hay que entender algo y hay que explicárselo a los aficionados, a los seguidores. Ellos no tienen porque simple y sencillamente el método para la elección de los drafts empieza de lugar
descendente hacia el ascendente. Es decir, el último lugar en que terminó la temporada pasada es el primero que va a escoger y así sucesivamente. Primero va el 30, después el 29, 28 y si los Yankees han estado terminando entre los primeros 4 o 5 lugares, pues obviamente les va a tocar por allá en el lugar 26, 27, 28 en la elección de jugadores en el draft, ¿no? Entonces, por eso es que no tienen un buen desarrollo de jugadores. Sin embargo, por lo que a ellos se les ha caracterizado a lo largo de toda su trayectoria, es porque saben comprar y a muy buen precio. Mencionabas, Jesús, ahorita la temporada del 95 y del 96 quedaron campeones. 120 juegos jugados, 60 jugando para 500, es una de las peores marcas que han tenido a lo largo de su historia. Y en esta ocasión no anda muy lejos. Y falta rato. Y no es récord negativo. Bueno, entonces... es un récord stand-by. Sí, tu pregunta. Después de esta campaña, ¿qué veremos en la siguiente? Este escenario no lo desconocen los Yankees. No lo desconocen. En el 2008 no clasificaron a playoff. En el 2029 ganaron la Serie Mundial. En el 2016 no clasificaron a playoff. Y en el 2017 quedaron a un juego de pasar a Serie Mundial. Perdieron con los Astros de Houston. Entonces, la historia marca que cuando el equipo entra en crisis, se renuevan, pero inmediatamente, ¿no? Claro. Entonces hay que esperar lo mejor para el año que viene. ¿A base de qué? No, claro. A base de lo que lo han hecho siempre. Claro. De billete, pues. Pero han demostrado que no se quedan ahí, pues. Sí, exacto. A eso es a lo que yo me refería con el comentario anterior. Sin embargo, en las crisis hay un rompimiento. Sí. Y este 2023 puede haber un rompimiento en cuanto a la toma de decisiones. Pero en las últimas 2 o 3 o 4 crisis que han vivido, no ha habido anillo de Serie Mundial, salvo la del 95 para el 96. ¿Pero qué pasó? Ahorita lo comentaste. Estamos diciendo que lo va a ganar. Hubo 4 peloteros que salieron de sus granjas y entre ellos el ícono más grande en la era moderna y el lanzador más importante del bullpen en la era moderna, Derek Jeter y Mariano Rivera. Esos 2 tipos, aunado a lo que muy seguramente pudiera ser un Hall of Fame, como lo es Andy Pettitte, porque el tipo también hizo y deshizo y ganó y hizo y se sobrepuso a cualquier situación. Y otra, un receptor tan rentable como el caso del puertorriqueño Jorge Posadas. Esos 4 elementos vinieron a darle un matiz diferente que generaron una época a principios de la década de los 2000, donde ahí fue donde consiguieron la mayoría de sus campeonatos. Sí, ahora habrá que ver qué toma de decisiones hacen para el 2024. Qué enseñanza, si van a cambiar su metodología de contratación, si van a cambiar su forma, si van a cambiar su estilo de juego, si van a cambiar de manager. Sí. En fin, ¿qué va a pasar? ¿Qué decisiones va a tomar ahora los Yankees en comparación con otros malos momentos que han vivido a lo largo de su historia en la época reciente? Yo creo que Aaron Boone va a salir de la organización. Yo también creo eso. Y creo que también Brian Cashman se va a ir despidiendo de Debería de. Bueno, sin embargo, no puedes echar a la borda el trabajo que ha hecho él desde 1993, cuando llegó a esa organización, hasta la fecha, porque el tipo, pues cuántos anillos de Serie Mundial les ha dado también. Claro. En su momento llegó a ser el gerente general más cotizado de todo el béisbol de las Grandes Ligas en su momento. ¿Qué va a pasar con los Yankees de Nueva York? ¿Qué Van va a a pasar? quedar eliminados. Sí, esta temporada definitivamente. Pero ¿qué tienen que hacer? Viene muy bromista hoy, Fabricio. Mejor dicho, ¿qué tienen que buscar? Urgentemente, un tercera base, un primera base, las esquinas del cuadro. Que contraten un equipo nuevo. Y es que sí, prácticamente. Un tercera base, un primera base, un outfield con uno, porque ya tienes a Aaron Judge y otro ace, o bien un relevista estrella, porque con Gerrit Cole nomás no te es suficiente. Ese es el único que quito. No, esperemos que no salga de la organización. De esta bolsa de situaciones críticas que tiene el equipo. A Gerrit Cole yo lo pongo punto y aparte, porque ese tipo se ha partido el alma para poner los números que ha puesto con un equipo tan complicado y básicamente él solo, a base de riñones, es como ha sacado a flote esos 10 victorias que tiene en su récord este año. Muy bien. Ahí están los Yankees de Nueva York. Hablamos de Fernando Valenzuela, del equipo de los Yankees. Y ahora vamos a hablar de los pequeños del béisbol infantil de la Liga Mexicana del Pacífico. No sé si usted sabe, pero la Liga Mexicana del Pacífico organiza un torneo infantil. Bueno, lo ha organizado en una ocasión. Hubo una suspensión por la pandemia. Después ahí entre que si lo hago, si no lo hago. Hubo cambio de dirigencia en la liga. Y ahora hay un nuevo presidente. Y tomar la decisión de hacer la segunda edición
del torneo infantil de la Liga Mexicana del Pacífico. No es otra cosa más que un torneo de niños de 11 y 12 años, que cada equipo representa al equipo de su plaza: tomateros, venados, algodoneros, cañeros, y hay 2 equipos invitados. Es decir, van a ser 12 equipos los que compitan en este torneo infantil que se va a llevar a cabo en Ciudad Obregón, ¿no? Sí, Ciudad Obregón. Va a ser el torneo a finales del mes... Del 25 al 27 de octubre. A finales del mes de agosto, para ser exactos. Perdón, de agosto. De agosto. Sí, que para mí eso, no sé qué les parezca a ustedes, para mí es una gran iniciativa de la liga darle esta experiencia a los pequeños de cada ciudad. A diferencia de otros años, me comentaban que este año ya los pequeños que jueguen tienen que ser nacidos en la ciudad del equipo que van a representar, o al menos tener 3 años viviendo ahí, porque la primera edición que lo hicieron no fue así, fue más abierto. Y aunque usted no lo crea, también hay quien ahí le mete mano a los rosters, ¿no? Entonces, ya pusieron ciertas trabas, pero ya están los equipos listos, ya están trabajando cada organización para en un par de semanas realizar este torneo. No me digas que Naranjeros de Hermosillo trajo niños de Arizona. No, yo nada más digo. No me digas que también se nutrieron de allá el equipo de Águilas de Mexicali. No sé. ¿Qué cosa? No sé, yo nada más digo. Pero ya no lo pueden hacer. No. La verdad, ya hablando en serio, creo que es una iniciativa bien interesante y muy aplaudible por parte de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. En aquella ocasión, por el licenciado Omar Canizales Soto, presidente en ese entonces del circuito, y hoy retomando esa idea de Carlos Manrique en su calidad de presidente ahora de este circuito. Bueno, creo que es algo bien importante porque le das la oportunidad a los niños de que sientan cómo vive un pelotero profesional la experiencia de estar parado en el terreno de juego. Ya con el simple hecho, Jesús Lurán y amables aficionados, con el simple hecho de que te digan que el día de hoy vas a tener entrenamiento a las 5 de la tarde en el Estadio de los Tomateros, en el Teodoro Mariscal, en el Francisco Carranza Limón, en el Emilio Ibarra Almada, o en el Estadio de los Yaquis, o en el Fernando Valenzuela de Hermosillo, en el Palacio Sultán, o en el Nido de los Águilas, o en el Manuel Ciclón Echeverría. Desde ese momento, en el Panamericano también, desde ese momento los niños sienten una adrenalina y una emoción que, ténganlo por seguro, jamás en la vida se les va a olvidar. Porque el más grande anhelo de un niño es llegar a ser jugador de béisbol profesional cuando verdaderamente tienen la pasión y el compromiso por representar los colores de su ciudad, ¿no? Y cuando tienen el talento y la proyección, pues obviamente eso ya se va dando por añadidura y por el trabajo que cada uno de los peloteritos vayan desarrollando, ¿no? Pero créanme, es algo bien motivante para ellos y creo que es uno de los grandes aciertos en cuanto al apoyo del béisbol infantil en México y principalmente de esta zona del noroeste del país con lo que está haciendo la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Una gran experiencia para los niños, ¿no, Lurán? A esa edad yo me imagino que van de 11 a 13 años, ¿no? 11-12. Sí, 11-12. 11-12 es la categoría. Bueno, quiero pensar que todo bien. 11 y 12 años. No, es 11 y 12 la categoría. 11 y 12 la categoría. Son pequeñitos. Pero ya demuestran cosas. Claro. Sí, no pueden ser firmados todavía, ¿no? Pero créanme que a esta edad ya son vistos. Ya hay niños que fueron a mundiales a esta edad. No pueden, pero unos 4 años ya van a poder. Derrochan un talento tremendo, te digo, porque yo fui entrenador de equipos de béisbol infantil y la verdad que a esa edad ya hay peloteritos que se les nota. En la manera de agarrar el taco, tú sabes que ese tipo va a ser comelón y de grandes ligas. Hermosillo fue el campeón en la edición pasada de este torneo infantil. Ahora, vamos siendo honestos. La Liga Mexicana del Pacífico hace esta propuesta a sus patrocinadores. Si el producto se vende, se hace. Si no se vende, no se hace. Eso es así, ¿no? Y Grupo México lo compró. Grupo México lo compró. Entonces, y va a tener su equipo representativo porque van a ser 12 conjuntos. Falta y compra el podcast y ya después hablamos. Entonces, sí. Pero... Pónganse la del Puebla, los del Grupo México. Y hablamos más de ellos, ¿no? Sí. Y hablamos más de ellos. Sí, le decía que... Sí, si no se hace, ¿no? Podrá sonar muy bonito y muy romántico, que los niños, la experiencia y todo, pero esto es un negocio. Entonces, si no se vende el producto, no se va a hacer. Ya lo han vendido
Lo hicieron en la primera edición, ahora lo compra este grupo. Va a mandar un equipo incluso de representación. Son 2 equipos invitados y ya está todo listo para Lanzadores del Futuro es el número 12. Así es. Así es correcto. Grupo México y Lanzadores del Futuro. Así es que ahí está la experiencia. Ayer tuve la oportunidad de estar en el estadio de los Tomateros porque entrenaron ahí los Tomateritos de Culiacán. Los va a dirigir Paul Luceta. Así es. Paul Luceta los va a dirigir. Con Ramón Osuna como su asistente, Jorge Tellaeche como jefe de scout del equipo de Tomateros y como figura del conjunto Guinda. Y bueno, creo que por ahí también andaba Changel Luceta. Sí, lo vi ahí apoyando en el entrenamiento. Estaba también por ahí, me tocó saludarlo a Fernando Hernández. Él es el delegado, ¿eh? Sí, él es el delegado porque me platicaba Francisco Campos, gerente deportivo de Tomateros, que ellos armaron en el roster de la región. Es decir, lo mejor de las ligas de Culiacán, así ellos armaron el roster. Mazatlán toma sus decisiones de cómo armar el suyo. Por ejemplo, Mexicali armó una eliminatoria. Sí, ellos se eliminaron entre la Liga del Seguro Social y la Liga Félix Arce. Entonces, cada equipo decide cómo armar su roster para esta competencia, porque quieras o no, pues hay como que la jiribilla, claro, de que yo lo quiero ganar o de que... Rápidamente te paso los estrategas de los equipos sinaloenses. En el caso de Venados de Mazatlán va a ser José Lavagnino, un entrenador que tiene vasta experiencia. Medallista nacional. Sí, medallista nacional y que también es parte del cuerpo técnico del conjunto porteño de los Venados de Mazatlán en el invierno. Aquí ya lo mencionamos, Paul Luceta, con todo su staff de colaboradores. En el caso de Guasave, que por cierto ahí se levantó cierta polémica por el tema de que algunos jugadores no habían sido convocados. Pues señores, no es necesario que a todos los jugadores que tengan el nivel, lamentablemente viven en una ciudad donde hay demasiado talento y solamente son 16 peloteritos los que van a asistir. No pueden ir 20, no pueden ir 30, no pueden ir 100. Claro. Simple y sencillamente son 16. Ahí es a criterio de las ligas. Entonces, la San José de Ulama, la Liga Linces de Guasave y no me acuerdo cuál es la otra, fueron los que organizaron y los que entregaron. Ahí el caso es... Salvador Patrón va a ser el manager. De Guasave. De Guasave. ¿Y de Mochis? De Mochis, un viejo lobo de mar que se la sabe de todas. Ya fue dirigente de la Liga Municipal de Ahome, a quien le mando un saludo y un afectuoso abrazo. A Gabriel el Gaby Gamboa, papá de Juan Carlos el Japper Gamboa, parador en corto de los Yaquis de Ciudad Obregón, y que él también ya tiene roce en torneos nacionales en el movimiento de ligas infantiles y que es un señor que tiene vasta experiencia en el trato y en el manejo de pequeños de esas categorías. Muy bien, pues ahí está, del 25 al 27 de agosto. ¿Ibas a decir algo? Sí, quería preguntarles, ¿qué se están jugando esos equipos? O sea, ¿qué premio va a recibir el campeón? El premio que se recibe solamente es el orgullo de haber participado y representado a la plaza a la que perteneces. Esa es una. Y el trato que te dan como pelotero profesional porque te llevan en el autobús oficial del equipo en el que viajan los peloteros en ese autobús que viajan. Es experiencia. Y la otra es pues que te tratan como pelotero profesional cuando llegas al hotel. Entrenas, como lo decía Fabricio, entrenas en su campo, las conferencias de prensa son en la sala de prensa del estadio. Entonces te tratan como si fueras un big leaguer, un profesional. Exacto. Por ejemplo, el día de ayer hubo atención a medios en el entrenamiento del equipo de Tomateros. A esa edad no estás acostumbrado a ver tantas cámaras, micrófonos y demás. Y esa experiencia se le da a los pequeños como seleccionados. Muy bien. Pues Fabricio, muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti, Jesús, gracias, Luram, y gracias sobre todo a quienes hacen posible este podcast, a usted que está en su aparato transmisión viendo todas las barbaridades que aquí decimos. No se le olvide, por favor, activar la campanita. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. ¿Qué traemos el día de hoy, Luram? Traemos... Porque nos fue mal, así es que no puedes fallar. Déjame decirte que hay más o menos, va a haber, no sé... 1,500, 2,000, 3,000 personas viendo, esperando tu picks. No vayas a fallar. Hay que recuperarnos. Muy bien. Traemos 3 best bet y un parlay. Ok. Sí, para mañana el juego de los cerveceros con handicap de más 0.5 en las primeras 5 Que es el juego de hoy, ¿no? Del jueves. Bueno, hoy que se está transmitiendo el podcast. Sí, que sale. Sí. Cerveceros con handicap de más 0.5 en primeras 5 entradas. El juego es a las 7 de la tarde. Sí, así es. Cerveceros contra Dodgers. Contra Dodgers.
¿Cuál es la jugada? Es Milwaukee en las primeras 5 entradas con handicap de más 0.5. ¿Cómo va Ok. a ser eso? Los Dodgers... Abre Lance Lynn. ¿Qué quieres traer? 8 de efectividad. Dios mío. Muy bien. Recuerda algo. La ya. semana anterior ganaron 8 en fila, incluido Lance Lynn. Ok. No, ya no se va a repetir. Tú deja al Uram. Sí, ese tiene momio de menos 130. La segunda best bet es los Diamantes de Arizona. También en las primeras 5 entradas, pero con handicap de menos 0.5. Es decir, que tiene que ganar, tiene que llevar el juego ganado, por lo menos una carrera, pues no lo puede dejar ni empatado ni perdido en 5 entradas. Si de ahí pierde el juego, eso ya no importa. Con que en la quinta entrada lo lleve con ventaja. Ok, va Rich Hill por Padres y Zach Allen por Arizona. Rich Hill. ¿A favor de quién nadie es ese asusta. parlay? De Arizona. De Arizona, sí, sí. Ahorita le voy a decir a mi papá porque allá está ahorita viendo el juego. ¿Ah, sí? Sí, allá va a estar. No. Ese tiene momio de más 100. Está muy bueno. Te le voy a decir que le meta un parlaycito. La tercera vez bet. Vámonos con este ya es de tenis. El español Carlos Alcaraz le va a ganar en 2 sets al estadounidense Tommy Paul. Tiene momio de menos 120. Y el parlay son 3 de tenis. Alcaraz a ganar nomás, aunque sea en 2 o 3 sets. Taylor Fritz y el griego Stefanos Tsitsipas. Estos 3 te dan un momio combinado de más 135. Perfecto. Muy bien. Pues ahí están las jugadas. Esperemos si esta semana no fallan, ¿no? O al menos ser más efectivos. Antes de despedirnos, esta semana yo voy a ver los parlay nomás pasar por enfrente de mi casa porque ya perdí toda la quincena en el parlay pasado. Gracias. Muy bien. Fabricio, gracias. Gracias. Luram, gracias. A ustedes. Gracias a todos. A nombre de todo el equipo de producción, Fabricio Arias, Luram, su servidor Jesús Rodríguez. Pásela bien, cuídense mucho. Excelente semana. Hasta la próxima.